puede fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya comienza Mano a Mano con Amigos. Con la conducción de los doctores Pablo Silva y Fernando Carrizo, te acercan la mejor información sobre el tema de la salud nacional y regional. Informes, notas y entrevistas a los más reconocidos especialistas. Es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará. Bienvenidos a Mano con Amigos, un programa de salud pensado para vos. Esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos en Mano a Mano con Amigos, un programa pensado para vos. Un programa donde hablamos de salud en general y de un montón de otras cosas más. Estamos en AM 1580, 26 de julio, y nuestros teléfonos son el 02224 434 726 y el 11 36 96 59 95 para mensajes de WhatsApp. En los controles, como siempre, nuestro gran amigo el Nico Álvarez. Grande Nico. En la producción general, Néstor Silva. Atrás, el hombre de barbijo violeta. Y los conductores, Fernando Carrizo, el Flaco, el Amichi, y yo, Pablo Silva. Podés escucharnos también por Facebook y por YouTube. Así que vamos a ir abordando este programa que está más que interesante. ¿Qué haces, Amichi? ¿Qué tal, Pablito? Buenas tardes. Acá estoy, volví. Me dejaron salir. Así que bien. Por suerte todo en orden, muy bien, prolijo y sin problema de circulación. Muy bien. ¿Y cómo te fue con el hisopado? Por suerte fue negativo. Digamos, en este caso fue una medida de precaución la que se tomó y por eso estuve aislado. No es que tuve síntomas ni estuve enfermo en ningún momento, pero haciendo un seguimiento longitudinal de un caso, resulta que ese caso eventual había tenido contacto con otras personas con las cuales yo también había tenido algún contacto, y entonces cuando el intermediario se hace positivo, uno queda involucrado en una lista interminable de seguimientos. Sí. Y por eso es que entonces uno tiene que levantar la mano y decir, pero en esta lista sigo yo en esta cadena, cortémosla, entonces me tengo que quedar aislado. Se trató de eso, así que mi hisopado fue negativo y ahí se termina la cadena. ¿Es tan molesto el hisopado? Es molesto, no es una cosa para, digamos, se te caía la lágrima. Depende del umbral del dolor de cada uno. Sí, te va a hacer lagrimear, pero no por dolor, sino por estímulo, como cuando uno huele una cebolla que viene de golpe y querés hacer, pero no lo vas a poder controlar, pero es por el estímulo, no por el dolor. O sea que duele. Molesta. No duele, molesta. ¿Y por qué se te caen las lágrimas? Porque te irrita un poco. Porque te duele. Te irrita, no duele. Dolor es otra cosa. Dolor es que duela en serio. No, se tolera, ¿sí? Y mirá que los médicos, cuando estamos del lado del paciente, no somos muy tolerantes, ¿eh? No. Así que, no, se tolera. Es una cosa que, más vale, no es para hacérselo todos los días, ni algo que uno, digamos, suponga que alguien se lo va a ir a hacer solamente porque le divierte. Y es un método de diagnóstico, no es un entretenimiento ni un pasatiempo. Así que es tolerable. Si se justifica hacerlo, no es algo, digamos, insostenible o algo a lo que uno le tenga que salir corriendo. Bien. Contame. ¿Cómo empezamos? Como vos quieras. Mirá, te dije ayer, te dije esta mañana, te dije hace como 5 días. Yo creo que esto del aislamiento es una de las cosas que me produjo y es el tema con el que voy a alargar, porque justamente creo que me dejó totalmente quieto durante una semana, ¿sí? Incluso en la imaginación, en las ideas. Me costó muchísimo pensar un tema sobre el que hablar hoy, ¿sí? Es como que ese encierro, esa situación
de quedarte paralizado, paraliza muchas más cosas de las que se ven. ¿Entendés? ¿Tuviste miedo? En realidad no, porque ya te digo, era parte de un procedimiento y de una situación en la cual yo mismo soy parte de la sistemática de realización. Entonces era para mí una situación de cumplir con una norma que le pido al resto que cumpla y por lo tanto la tengo que cumplir yo también. Pero no porque yo tuviera sospecha o sintomatología o alguna situación diferente del riesgo habitual que uno sabe que tiene. ¿Entendés? Entonces, si yo tuviera miedo de la posibilidad de sufrir una infección, y me refiero a miedo, no respeto, que sí tengo mucho, entonces no podría dedicarme a hacer infectología, porque al tratar de combatir enfermedades infecciosas, no te vas a exponer intencionalmente, pero eventualmente tenés ese riesgo. ¿Sí? Entonces, si yo no pudiera manejar el espanto de exponerme eventualmente y por accidente, no por voluntad, a una situación que me pudiera dañar, entonces no debería dedicarme a esto. Tendría que dedicarme a otra área de la medicina o a otra cosa. Entonces yo no suelo tenerle miedo a las enfermedades, les tengo mucho respeto y en general soy muy cumplidor de los protocolos cuando identifico la situación de riesgo. En esta situación, por ejemplo, fue muy parabólica la llegada a la situación de riesgo, pero una vez identificada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y cumplir, digamos, con el no exponer a otros, porque si uno ya está expuesto, tarde piaste, no podés evitar ese riesgo que ya corriste y no supiste que lo estabas corriendo. Ahora, podés evitar que otros lo corran, entonces es tu responsabilidad evitar esa exposición a otros. Se trata de eso. Se comprende muy bien. Una de las cosas que me comentan pacientes que estuvieron infectadas y sobre todo las que tuvieron algún tipo de dificultad respiratoria es miedo. Es que con los síntomas yo creo que el miedo seguro que es justificado. Y quedan con el componente del miedo, pero sí. quedan con el miedo malo, o sea, una suerte de desestabilización, una suerte de movida de piso, no sé si me llegó a explicar el concepto, la idea. Creo que son situaciones distintas, o sea, yo mismo en la situación de enfermarme no sé cómo reaccionaría. O sea, probablemente lo que te estaría diciendo ahora sería muy distinto. Otra cosa diferente es la valoración del riesgo o el temor al riesgo, no el temor a la realidad de la enfermedad. Son dos cosas que para mí corren por análisis diferentes, ¿sí? Y no me pude hacer cargo de decir estoy enfermo en ningún momento, como para tener miedo. Sí, entiendo. Pero sí, el paciente que se enferma, y sobre todo cuando más información voladora por todos lados y atemorizante ves, o incluso entre los que trabajamos en salud, que nos toca ver por ahí la arista más fea, porque nosotros vemos a los que se complican, no vemos al asintomático que se tiene que quedar aislado en su casa. ¿Sí? Claro. Nosotros al que habitualmente vemos es al paciente que se complica, que no le va bien, y hasta el que se muere también. Entonces cuando a uno le toca entrar en esa, digamos, reconocerse en esa situación, yo creo que los miedos son más intensos todavía, por más que uno lo está encarando, y te lo acabo de decir, con una valoración del miedo y otra valoración del riesgo o del respeto. ¿Se detuvo la curva? No te lo puedo ni aproximar. Ciertamente creo que es probable que estemos con un R, para hablar correctamente, por ahí un poco más lento que hace unas semanas. Pero hay tanta información nueva, desde errores de procedimientos, datos de cantidades de estudios, cambios en las metodologías de estudios, probablemente en los próximos días aparezcan nuevos métodos de diagnóstico, o sea, test diferentes, donde te cambia la sensibilidad, la especificidad, te cambian datos duros, digamos, de cuánto vos valorás como válido un resultado, que yo creo que va mutando la manera de medir y por lo tanto decir ya llegamos al pico, cambió la forma de la curva, o que realmente yo no tengo información para poder decirlo, ni para descartarlo tampoco. Estamos viendo muy
muy de cerca o más de cerca secuelas. Sí. Y estamos viendo más de cerca la dificultad en la recuperación. Pacientes recuperados con disnea, con falta de aire, o sea, sensación de falta de aire. Puntualmente, ayer, esto lo viví ayer, de 10 pacientes que vi, 15, ponele 15, 3 post-COVID. Una caminó 30 metros para llegar hasta el consultorio y me dijo que tuvo que parar 2 veces en el camino para poder llegar. Otra, para cambiarse, se agitó en el camino y tuvo que parar hasta recuperarse. 31 años, 50 kilos sin antecedentes. Y la otra 40 años, también, ponerle 60 kilos sin antecedentes. O sea, ninguna comorbilidad. La otra, una señora un poquito más grande, con un poquito más de peso. Pero yo no sé si eso es secuela o es periodo de convalecencia. Yo creo que todavía es difícil definirlo y hay una mezcla grande. Después me enteré de trombosis, o sea, coágulos en los cuadros protrombóticos son muy frecuentes, sobre todo, bueno, es medio técnico lo que te voy a decir, pero hay una inflamación endotelial muy generalizada y eso favorece la formación de coágulos. Por eso, sobre todo en los pacientes que se internan, que tienen que estar... ¿Qué es inflamación endotelial? El endotelio es la capa de, digamos, la capa de células que recubre los vasos sanguíneos en su interior. Y el endotelio es prácticamente un órgano por sí mismo, ¿sí? Inflamación del cuerpo. Del cuerpo, de los vasos sanguíneos, para decirlo de alguna manera un poco más puntual, ¿sí? Y como los vasos sanguíneos contienen la sangre, y el endotelio, en una medida muy importante, es el que regula si se activa o se desactiva la coagulación de la sangre dentro de los vasos sanguíneos, que se inflame, que se enferme el endotelio, favorece que se produzcan coágulos, ¿sí? Y eso se ve con muchas enfermedades, pero en particular en esta se ve una frecuencia muy alta y por eso tienen indicación de anticoagulación muchos pacientes, no todos, pero sí hay, los pacientes más graves tienen una indicación formal de anticoagulación. Hay distintos tipos de terapéuticas que no son específicamente contra el virus, sino que son para el sostén y la mejor evolución de la persona que se enferma. Dicho esto, lo que vos me decías de los síntomas que quedan después de la enfermedad en el paciente que cursa una enfermedad moderada, que no requirió internación, pero que sufrió un gripón, son recontra habituales. Por suerte, en muchos casos van mejorando con los días, van, digamos, acomodándose y recuperándose en forma más sostenida, pero también es real que... Mira, Ismael, querido, ¿cómo estás, Isma? ¿Cómo estás? Ahí está Isma, nuestro director, mostrando un poquito de un encuentro, un reportaje que estuvimos haciendo hoy en el Hospital Lucio Meléndez a los directores, que después ya se los compartiremos oportunamente. Y te decía, entonces, la recuperación por suerte se ve en la mayor parte de las personas que se enferman, incluso las que tienen algún síntoma luego de la enfermedad y continúan recuperándose, pero se ve que es lenta muchas veces esa recuperación y no es que te enfermaste hoy, dejaste de tener fiebre en 3-4 días, 5, hiciste un cuadro leve con un poquito de tos y nada más que eso y ya está, ya pasó. Bueno, en los días siguientes se ven síntomas así molestos de sentirse cansado, mucho cansancio, mucho dolor muscular, terrible, que a veces llama la atención o lo teníamos como un síntoma sugerido, como que podía estar relacionado, y después cuando empezás a ver los pacientes después de la enfermedad, es más frecuente de lo que uno había pensado que iba a ser. Pero también tengamos en cuenta que esto es una enfermedad que tiene una probabilidad de contagio tan alta que es más fácil ver personas que hayan cursado la enfermedad que con cualquier otro tipo de enfermedad habitual. O sea, vos me decías, la gente que queda con disnea, ¿cuánta gente conoces que haga una neumonía en el año? De tu entorno común, de tu entorno cotidiano. No, en general no son no tantas, ¿sí? Si bien las neumonías como, digamos, enfermedad infecciosa
son o el grupo de enfermedades infecciosas más frecuentes del ser humano. Bueno, pero ¿y quedan con esa secuela? Después de una neumonía, el que hace una neumonía de la comunidad, generalmente queda con secuelas. Por lo menos tempranas, queda con secuelas. Y si hace una neumonía grave, muchas veces quedan con secuelas definitivas. ¿Sí? Eso te iba a preguntar. Entonces, ¿Quedarán después de esto personas secueladas como vos ves hoy la gente que vivió la época de la polio? es distinto, pero sí lo puedo comparar con las secuelas de una tuberculosis, por ejemplo. ¿Por qué no? O sea, con los bebés que hacen bronquiolitis. Me parece que es más relacionable con eso. O sea, ¿cuántas veces escuchamos hablar de los chicos de menos de 1 o 2 años que hacen una bronquiolitis y que después quedan con este trastorno que se llama BOR, que es la bronquitis obliterante, obstructiva recurrente, ¿sí? Que le genera el uso de los PAF durante muchos años, hasta los 7, 8 años que maduran y empiezan a crecer de vuelta? Eso sí lo vemos con frecuencia, ¿sí? Prácticamente en todas las familias donde hay Yo en bebés. ginecología eso no lo vi nunca. Bueno, es que las pacientes ginecológicas ya son más maduras. Ajá. ¿Sí? O sea, vos ves pacientes postpuberales. Entonces ya no es tan frecuente. Pero en pediatría sí se ve, y es muy frecuente que los chicos que hacen infecciones virales respiratorias, sobre todo en los primeros 2 años de vida, puedan quedar con alguna secuela a largo plazo, que después mejoran muchas veces, ¿sí? Pero tardan años, en algunas situaciones. Bueno, yo creo que eso lo estamos empezando probablemente a ver con este germen, que calculo, espero, ¿sí? No es una expresión de conocimiento, sino de deseo, que se vea solo en las personas que hagan cuadros más graves, más, digamos, que es una proporción chica de los que se infectan. Pero todavía no conocemos realmente qué va a pasar con todo el espectro de síntomas durante la infección, durante la recuperación de la infección y posterior a eso. ¿Te imaginas un escenario de país recuperándose? ¿En qué aspectos? ¿Cómo vuelve la sociedad? ¿Vuelven los espectáculos? ¿Volvemos a sentarnos uno al lado del otro? 2 años, 3 años. Yo soy ansioso. Sí. No sé si es el ámbito para expresar demasiado mi visión de toda la situación, o sea, del cosmos, de lo que es la pandemia, la cuarentena, la enfermedad, las consecuencias, hagas o no hagas, qué cosas pasan y qué cosas no pasan. Me parece que es muy complejo como para decir, me animo a dar una opinión de qué va a pasar de acá 6 meses, de acá a 1 año. La vacuna va a funcionar seguro, va a funcionar más o menos, no va a funcionar, tendremos que esperar 2 o 3 vacunas hasta que salga una que ande bien, qué sé yo. Sería como demasiada capacidad de adivinación. Creo que en algún momento, y hay muchas cosas en el mundo al menos que están trabajando para que sea el menor tiempo posible, la normalidad que conocíamos antes es probable que se acerque a recuperar y que se vaya recuperando. El costo de recuperar esa normalidad es lo que yo no sé. ¿Sí? O sea, si vos me decís, y hagamos de cuenta que no pasa nada y hagamos todo sin ningún tipo ni pensar en que existe el coronavirus, y el costo en vida sería altísimo. Y sobre todo de personas que tienen factores de riesgo, gente grande, personas que tienen enfermedades pulmonares, cardíacas, renales. Entonces, como sociedad podríamos asumir ese costo y transferirle a estas personas que ya tienen riesgo la posibilidad de, que no estén más, porque así todos podemos ser libres. Creo que sería demasiado injusto. Ahora, si no hacemos nada y de pronto estar encerrados y tan restringidos nos genera con problemas sociales, problemas de tipo económico tan grandes y complejos como la enfermedad en las personas susceptibles. Es probable que haya mucha gente que también sufra, inclusive hasta con su vida, y ahí tenemos que poner en la balanza a quién me interesa más proteger, y yo creo que a todos.
Entonces ya ahí pierde el sentido de ver a quién protejo por qué causa, sino que cómo protejo a la mayor cantidad posible por todas las causas posibles, ¿entendés? Y eso se me ocurre que es dificilísimo de pensarlo, ¿sí? O sea, tengo ideas de cómo intentar imaginármelo. Sí, me imagino que es un, o sea, ¿Entendés? lleva, a ver, no sé es si un espacio siquiera que va a tengo haber que capacidad de darse. pensarlo correctamente. No, bueno, es un espacio que va a haber que desarrollar de manera multidisciplinaria, evaluando todas las evoluciones posibles e ir a un sistema Por eso, pero ahí igual ya te digo, inteligente, creo que planificado. es inevitable. Y con capacidad de flexibilización, o sea, con Es que capacidad ese es- de poder, creo que ese es el de poder punto más variar importante. sin miedo a decir me equivoqué o sin miedo a decir me funcionó. O vamos para Que otro eso- lado porque esto no está resultando. Pero sí, lo que pasa es que también eso también te genera un costo. Hablamos que esas decisiones se toman a nivel político y los costos que se pagan también son muy altos. Es difícil que encuentres un tipo con las bolas de decir me equivoqué. Y es que sin valientes se ganan pocas guerras. Y bueno, pero... O sea, y con valientes me refiero a que por ahí el que está decidiendo hoy tomar siempre se cualquier están decisión. contando votos. Por eso. De los Pero- dos lados. No, pero no me refiero solamente a la Argentina, ¿eh? Porque Sí, yo sí, creo sí. que esto que pasa acá pasa en todo el mundo. O sea, o te pensás que Donald Trump no opera con lo que pasa o deja de pasar en Estados Unidos con respecto a la enfermedad, o que en China no hay mayor o menor cantidad de controles respecto de la información a nivel social, a nivel individual, y controles sobre las libertades individuales que hacen que se tolere más, menos o que explote todo en algún momento. Yo creo que en todo el mundo se opera, porque somos sociedades y en toda sociedad vos tenés el dirigente y la masa. Y el dirigente, le guste o no le guste, sea que llega por una democracia directa, sea que llega porque es un dictador, o sea porque llega porque es un monarca y llega porque nació del seno de otro rey, tiene que bancarse el gobierno y tiene que hacer que se banque el sistema de gobierno con esa masa de población que tiene, porque donde todo se descontrola, seas lo que seas, te voltean igual y te cuestionan igual. Sí, sí, Entonces sí, en sí, todo sí, el sí. mundo creo que influye y que la política o incluso hasta lo filosófico influye en cómo se maneja esto. O sea, no me refiero solo a la Argentina, pero hay que jugárselas, hay que estar en lugar de decidir y estar totalmente seguro de que lo que decidís lo vas a mantener, sea correcto o incorrecto. Y a veces que lo que decidís lo vas a tener que cambiar, por más que para decidirlo en primera instancia te costó mucho esfuerzo y tuviste que convencer a medio mundo para tomar esa decisión, y después convencer a medio mundo de que no, mejor esto lo cambiamos. ¿Entendés? No debe ser fácil. Pero sin duda es que creo que hay que ir haciendo una reingeniería permanente y no mirar únicamente el factor, vamos a ponerlo de alguna manera, camas de terapia intensiva, muertos por coronavirus. Porque si mirás solo eso, por ahí te estás perdiendo de ver un montón de otras situaciones. O sea, es un árbol en un bosque. Y por ahí se te descontrolan otras variables. Y te pegan igual o peor, pero por otro lado. Y lo que creías que era un problema de una sola variable, que era coronavirus, se te convierte en un problema multivariado que tiene más difícil resolución en general, cuando son más problemas, más frentes para resolver. Pero es mi opinión, o sea, ni siquiera sé qué ofrecería o qué propondría para decir, bueno, salgamos de esto. Sí, yo creo que hay que cambiar, pero exactamente qué hay que cambiar, tendría que juntarme con mucha gente que sepa para que me convenzan de decir cambiamos algo. Demasiado larga. Claro. ¿Estamos ya con la publicidad? 2 minutitos. Bueno, Bien. Escúchame, bueno, en un cachitito vamos a ir a la pausa y volvemos y vamos a hablar de anticonceptivos. Ah, muy buen tema. De lo que es anticonceptivos, vamos a dar un poquito una charla alrededor de cómo nace la anticoncepción, cómo se masifica un poquitito de la píldora, y por ahí alguna palabrita acerca de, ¿cómo se llama la que se hace en los hombres? La vasectomía. La vasectomía. Es un tema interesantísimo la vasectomía. En realidad a mí lo que me interesa charlar es un poquitito el por qué, porque hablan de la ligadura o la vasectomía. La ligadura tubaria, sí. La ligadura de trompas.
Claro. o la vasectomía. Entonces hay un poquito esa charla. Es que a mí lo que más Y- me fascina y- del y- tema es lo conceptual en por qué la mujer es el objeto de toda la responsabilidad siempre. Ah, bueno, eso ¿Entendés? está bueno. Y Entonces por qué con no esto ya somos los los hombres los que podemos enganchamos, hacernos cargo. los enganchamos y los dejamos capturados para cuando volvamos. Y algo más quería, bueno, y después seguramente alguna cuestión que esté relacionada con la anticoncepción en general. Si alguien quiere llamar por teléfono y hacer alguna pregunta, con todo gusto la vamos a recibir. Acá de hecho, pero lo vamos a dejar para el otro bloque. Pregunta Rocío: ¿qué pasa después de la ligadura de trompas y la relación de los dolores de ovarios cuando antes no los tenía? Sin valientes se ganan pocas guerras. Una paciente, Andrea Martínez, dice: me gustó el dicho. Se me ocurrió en el momento, no sé si alguien me lo dijo antes. Creo que nada más. Bueno. ¿Listo? Bueno, volvemos Nos en vemos unos en un minutos rato. con más Mano a Mano con Amigos. Un programa pensado para vos. Y para vos. Mi cerebro escupe hasta el final del historial, del comienzo que tal vez reprenderá. Así, yo me toco el alma. Estás escuchando Mano a Mano con Amigos por Radio 26 de Julio, AM 1580. Comunicate con el programa al 11 36 96 59 95 o al 022 24 434 726. Mano a Mano con Amigos por AM 1580. Temprano el durazno del árbol cayó, su piel era rosa, dorado del sol, y al verse en la suerte. Estás en Radio 26 de Julio, AM 1580. Desde Cleu, partido de Almirante Brown, Buenos Aires. Comienzo de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Comunicate con la radio de los payadores y cantores populares. Nuestro teléfono 02224 434726 o envíanos un WhatsApp 11 3696 5995. Radio 26 de Julio, AM 1580. Envíanos un mail, radio26dejulio@gmail.com. Es la hora 19:32. Estás desorientado y no sabes qué trone hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe que descruza el mar y no poder. La araña que salvaste te picó. ¿Qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal. Dale que va. Y todo el carnaval gritando, pisoteé una mano fraternal
que Dios te dio. Qué desencuentro. Y hasta Dios está lejano. Sangras por dentro. Todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano, un grupín terapio a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, que te cuelgan de la cruz. Hiciste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el niño. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor. Todo el arpón, amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso al fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Qué grande Rubén Juárez. Escúchame, no lo pude ver jamás a Rubén Juárez. Yo quise verlo siempre en vivo, lo escuché desde los 12 años y siempre quise ir a verlo y nada, y no se murió. Bueno, escúchame, saludamos a Lorena Décima, oyente número 1 ahí presente todo el tiempo. Después Oski Dibiase, animal de radio. Ahí dice, se escucha bárbaro, está siempre pegado con nosotros. Rocío, ahí siempre opinando, preguntando, nunca le contestamos nada. Vamos a contestarle alguna pregunta. ¿Por qué la mujer si tiene que buscar los métodos anticonceptivos y el hombre tiene ese tabú de la vasectomía que se niegan a hacerlo? Fátima saluda, hola. Mirta Graciela también. Mirta Graciela es Gachi, dice, pregunta por la vasectomía. Pablito Ponce de Hudson manda saludos. Un gran abrazo, Pablín. El tema este de la anticoncepción y que tenía ganas de charlar un poquito y darle un espacio, más allá de lo que es los métodos anticonceptivos en sí, que creo que en líneas generales los principales los conoce más o menos todo el mundo, no tanto como uno cree, porque uno se limita a ver el ámbito donde se mueve, pero hay ámbitos donde en realidad se conoce muy poco y hay mucho mito y hay mucho error en el uso de los métodos. Mucha improvisación sin conocimiento y un uso poco útil. Sí. Y el tema, revisando un poquito la historia de la anticoncepción, si bien, hace mucho tiempo existe la anticoncepción, uno de los primeros métodos anticonceptivos que se conocen, en realidad se aplicaban a las camellas en las travesías por el desierto, les ponían piedras en el útero para que no queden embarazadas.
Después están descriptos ungüentos para colocar en la vagina y evitar el embarazo. Ungüentos que se preparaban a base de hierbas y preservativos hechos con tripa de animal. Exactamente. Ya en la época de los egipcios. O sea, sí. Lo que tiene es lo que decías vos, la masividad o la difusión de esos métodos depende del conocimiento. Claro, y el tema este de que si lo usa el hombre o la mujer, revisando un poquito la historia más reciente, en general la anticoncepción es un lugar que se tomó siempre el hombre, en realidad, porque en realidad hoy por ahí se presenta como que la anticoncepción se hace cargo de la mujer y hasta parece casi un símbolo machista el hecho de que la mujer sea la que se cuida, pero históricamente se hizo cargo del hombre, no la mujer. Y en realidad esta modalidad de hacerse cargo del hombre era un poco una de las manifestaciones patriarcales de la sociedad. Y la mujer toma control de la natalidad o de la planificación familiar cuando aparece la píldora. De hecho, tiene mucho que ver con el feminismo en sus orígenes. Fue una lucha. Exactamente. Fue una lucha ganada. La píldora anticonceptiva fue un motor. Se intentaba prohibir, estaba prohibida la píldora. Se la consideraba moral. Casi, sí. Sí, no, es que había declaraciones de ese estilo. Quedan todavía cosas de estas. Y bueno, y el tema es que en esa lucha ganada, hoy vemos por ahí la contrapartida, donde parece que en realidad el que ganó es el hombre. El que ganó es el hombre. Es que tiene que ver con cómo se comunican las cosas, inclusive lo que decíamos recién de la vasectomía. La vasectomía es un método que incluso hasta desde el punto de vista quirúrgico es mucho más sencillo que una ligadura tubaria. Vos para hacer una ligadura tubaria te tenés que meter adentro del abdomen de la paciente. Para hacer una vasectomía te metes en el escroto. ¿Sí? Sí. Y la posibilidad, incluso desde lo infectológico, desde donde la quieras mirar, desde lo técnico, la vasectomía es un método más simple que la ligadura tubaria, que sería el equivalente entre hombre y mujer de un procedimiento quirúrgico esterilizante. ¿Sí? Sí. Yo creo que hay mucho tabú, que hay mucho planteo, inclusive ahí sí lo veo por ahí vinculado con la idea de masculinidad, en el hecho de que el macho varón masculino es fértil. Como concepto, no como que esté bien, sino como concepto y como alineación de ideas que hacen como que... la imagen popular del macho fértil puede pesar en la decisión o Exacto, no. O sea, fíjate cuántos chistes hay con respecto a personas por ahí públicas que tienen el estigma de la esterilidad. No vamos a dar nombres, pero hay conductores televisivos que han sufrido bullying o como si perdiese hombría, si perdiese alguna capacidad o alguna cualidad el individuo al poder o no engendrar. Y creo que ahí parte está el inicio mal parido del tema. ¿Sí? Yo lo que creo es que uno tiene que, al momento de definir, y hasta injusto, en el momento de tener que definir quién se hace cargo de la anticoncepción, tenés que definir un poco también quién quiere la anticoncepción. Después tenés que evaluar otras cuestiones propias de cada pareja, donde pueden llegar a aparecer factores como, por ejemplo, si no sé, el uso del preservativo le afecte, por ejemplo, la erección, que es una posibilidad. O la lubricación femenina. O donde aparecen otras cuestiones, por ejemplo, mujeres que tienen algún tipo de alergia al látex o de irritación por el uso de los preservativos y bueno, entonces esas cosas son más puntuales. Pero cuando yo quiero hablar y decir ¿quién se hace cargo de la anticoncepción? Es ¿quién la quiere? ¿Quién decide no quiero tener más hijos? Por ejemplo, en una pareja hipotética, Juan y María. Juan dice no quiero tener más hijos. Me parece lo más lógico que él se haga una vasectomía.
Es su decisión. Todavía no personal. existe la píldora masculina. Está hay desarrollo, hay investigación, pero no. Es más difícil que exista No la existe. píldora masculina. Y sobre todo por aceptación de los efectos secundarios que la mujer sí los aceptó. Porque la pastilla anticonceptiva en la mujer tiene efectos secundarios. Tiene, claro. Y los tiene, a veces, digamos, los tiene de tipo confort y a veces en el sentido de el riesgo de la vida, ¿sí? o del pronóstico vital. En el caso de la pastilla anticonceptiva masculina, el gran problema está en la tolerancia o la capacidad que tenemos los varones de aceptar efectos secundarios y demás, y además no nos olvidemos que las mujeres están mucho más asimiladas a la idea del control de salud y de la asimilación a la medicina. Hacen mucho más controles, hacen mucho más prevención, hacen mucho más cuidados de salud las mujeres, y en general son más obedientes cuando se les hace una indicación médica que los varones. ¿Sí? Normalmente el varón llega más grave y en peores condiciones a un tratamiento de lo que sea, sobre todo porque evita la posibilidad de control médico o de acercarse a la medicina. Entonces, si lo pensás desde ese punto de vista, es un sujeto más rebelde a cumplir con un método anticonceptivo o con un tratamiento prolongado preventivo. Qué grande, el productor trajo café. El productor trajo café. Bien. Y Gracias, Pa. y entonces ahí yo creo que se juegan muchas de las cosas que hacen que por qué la vasectomía no se promociona más o no gana mayor lugar en la planificación del embarazo o en la planificación familiar o en la planificación de la fecundidad. Tiene mucho que ver con eso. Igualmente en los últimos años, el otro día escuchaba una nota, la cantidad de hombres que consultan y se realizan vasectomías, sobre todo después de los 40 años, cada año se duplica o más en nuestro país. Con lo cual, evidentemente, es un tema que una vez instaurada la discusión, una vez establecida la posibilidad de decidirlo, también empieza a tener cada vez mayor aceptación y está bueno que así sea. Incluso se está viendo mucho en personas jóvenes, en hombres jóvenes que deciden, bueno, no tengo hijos y no los quiero tener, y se está viendo como una alternativa. Yo lo veo también en mujeres jóvenes que quieren hacerse la ligadura, que decidieron no tener hijos, y aún bajo las críticas familiares y allegados y amistades, qué sé yo, lo toman la decisión de hacerlo y lo hacen igual. Sí, es que fíjate lo curioso, el sexo es un acto privado, hasta donde está aceptado socialmente, ¿no? O sea, la sexualidad que cada uno tiene es propia y cada vez más, por suerte, es respetable la decisión sexual y de orientación que uno tome. Ahora, la idea de familia reproductiva y de procreación no deja de ser algo que está opinado por toda la sociedad. No, tal cual. ¿Entendés? Entonces, fíjate cómo una cosa que parte de lo mismo, la orientación sexual, el disfrute del sexo, o el sexo como mecanismo de reproducción, uno se cuestiona y el otro no. Lo otro que te quería contar, bueno, y puesto al revés, del lado de la mujer, si la mujer es la que decide no tener más hijos, me parece lógico que sea la mujer la que se haga la ligadura, por una cuestión también o sea, y viceversa, ¿no? O sea, que el que toma la decisión de no tener más hijos, también... Y a veces en la pareja la decisión hablando por ahí en este conjunta. punto bueno, ese es un tema particular, En general, yo te estoy hablando en general. Sí, Vos pero- imaginate que una mujer se haga una ligadura por las presiones de la pareja y después se separe y la mujer después se dé cuenta de que quiere tener otro hijo en otro momento de su vida y se ligó las trompas por la decisión del marido o por la presión Bueno, del es que marido. lo que son métodos definitivos o potencialmente definitivos, porque tanto la vasectomía como la ligadura tubaria, en teoría, podrían llegar a ser reversibles con una dificultad mucho mayor que generar
la esterilidad, volver a la fertilidad, ¿no? Pero son decisiones que tienen que ser totalmente egoístas y del individuo que se va a someter al procedimiento, por más que suene feo. Pero vos no podés poner tu cuerpo en función de lo que quiere otro hoy, porque además, ¿cuánto te va a durar? Comentario. Tamara es de la zona de Quilmes y me dice: si una mujer joven quiere hacerse una ligadura, muchos médicos no quieren acceder. Eso también habla de que aún falta para poder decidir totalmente. Estimada Tamara, hay una ley de reproducción que te ampara si querés hacer una ligadura para que la puedas hacer y el médico no puede negarse. Otra realidad, y ahí me voy a meter en un quilombo, otra realidad... La objeción de conciencia. No, objeción de conciencia, no, ahí hay una ley y punto, ¿viste? La tenés que respetar. La objeción de conciencia para otro tema, que si querés un día lo tocamos y se va a armar un quilombo. Seguro. Pero, no, pero a lo que me refiero. Pará. Dale. Déjame hablar. Te dejo. Ya estoy hablando mucho. El tema es que también la vasectomía tuvo muy poca difusión, como la ligadura muchas veces, por cuestiones económicas. Obviamente. Porque hay un tema que a mí me encanta hablar, pero vos en una en cirugía general... invertiste una vez. Si tenés que tomar anticonceptivos toda la vida, ¿cuánto vale? No, que además al urólogo la cirugía de vasectomía se la pagan 2 mangos. 2 mangos, ay, pero esto, a ver, lo que pasa es que estos temas no es político hablarlo. Perdón. No es político hablarlo. La realidad de los honorarios médicos es terrible. Ah, no sé. Será tu problema ese. Escuchame una cosa. Si aún, y esto te estoy hablando en números reales, a un urólogo le pagan, creo que 1.500 pesos por ahí una cirugía de estas, literalmente. Vos pensás que el tipo tiene que viajar, por lo general... Sí, uno no vive al lado del sanatorio donde trabaja, ni del hospital donde trabaja. Exactamente. Va, espera quirófano, a veces tenés que esperar 1 hora, a veces tenés que esperar 2 horas, a veces hacer una urgencia y tenés que esperar 3, y he esperado más. Tenés el tiempo de cirugía, tenés el tiempo de recuperación del paciente, tenés el tiempo de volver a evaluar al paciente. Y la mitad son impuestos. Exacto. O sea, flaco, ¿quién te lo paga? Por 750 pesos. Claro, entonces cuando al urólogo le dicen: doctor, ¿usted hace vasectomía? ¡No! Mirá. Sé hacerlas, pero no las hago. No las puedo hacer. Bueno, pero esos temas no se hablan. Claro, ahí sí que interviene el tema y de es uno pareja. de los núcleos. Ahí sí se puede poner un tema de pareja, porque imagínate que la esposa del urólogo, si se entera que gastó 3-4 horas de su tiempo en ganar 700 pesos, ¡lo mata! Claro, y ahí sí hay un conflicto real. Y además cargas, y esto no es joda, cargas con la responsabilidad de una cirugía. Porque no deja de ser una cirugía. No deja de ser una cirugía. Ojo, en la ligadura pasa lo mismo. Habitualmente está todo bien. Yo siempre lo cuento esto, o sea, uno tiene todas las seguridades de tener determinada experiencia, de contar con determinado equipo de trabajo, pero esto es como salir de tu casa. Vos todos los días cruzás la calle y todas te salen bien, pero vos sabés que cada tanto... Sí, algún loco se cruza y algunos atropellan. Exactamente. Bueno, pero eso no lo comentan. Y después, qué sé yo, a veces también tener en cuenta otras cuestiones. Reversibilidad de los métodos, a veces te lo venden como que es reversible. Es que es muy complejo que sea reversible. En teoría lo son, la realidad, pero la realidad es que fallan la gran mayoría de las veces. Pero bueno, esas cosas hay que ponerlas y charlarlas indefectiblemente. Después, con respecto a los métodos, los demás métodos, sí, hay muchos que puede usar la mujer, la gran mayoría, a excepción del preservativo y... Sí, antiguamente en vasectomía, algunos pueblos se hace cargo la americanos, mujer. Incluso, no me acuerdo bien qué
qué grupo étnico era, no me acuerdo exactamente si eran los incas o no, generaban un hipospadias quirúrgico. Un hipospadias es un orificio en la parte inferior del pene, ahí donde se une con el escroto. Entonces, como método anticonceptivo, en el momento de la eyaculación, obstruían el pene y la eyaculación salía hacia abajo y por fuera de la cavidad vaginal. Eso era un método que utilizaban acá en América, los aborígenes americanos, creo que los aztecas. Pero siguen siendo métodos quirúrgicos y que potencialmente con alguna complicación. Pero sí, nosotros los hombres tenemos muy poco acceso a variantes de métodos anticonceptivos y eso es una realidad. Me dice Noemí, no solo en privado, sino que en el nivel público hay poca oferta. Más allá de la ley, hay pocos hospitales que lo ofrecen. Sí, pero el problema de los hospitales es que en general vivimos en un país con un sistema de salud en crisis desde hace años y en crisis de oferta sobre todo. Entonces, si vos en un hospital tenés 1, 2 o 3 urólogos y la avalancha de patología urológica que les llega es de tal magnitud que de pronto tienen que resolver el cáncer de próstata, resolver la obstrucción renal, resolver el adenoma de próstata que no le permite orinar al abuelito, etcétera, 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 tenés que realmente ahí el equipo público se ve en una situación muy compleja. Tiene que una cantidad limitada de horas de quirófano muchas veces, con una variedad de patología grave y que eventualmente condiciona la vida de la persona que hay que operar, y la vasectomía te va a quedar como una alternativa muy casual, muy para último lugar. De circunstancia y relegada, por supuesto. Bueno, estamos terminando, se nos va acabando el tiempo. Amici, tuvimos un programa sensacional, me encantó, muy dinámico. Y bueno, entonces no preparo más temas, venimos así, charlamos. Como loco. La verdad es que hoy no tenía ni idea de que iba a charlar con vos. Y nunca, en realidad, cuando nos juntamos a charlar, nunca preparamos un tema para charlar. No, charlamos. pero en general vamos tirándonos ideas en la semana. Che, ¿qué te parece si hablamos de esto, de aquello? Y esta semana me fue muy difícil. Pero salió lindo, ¿eh? Salió lindo. La verdad es que me sentí bien. Lo saludamos cómodo. A Nico. Equipo. Nico, gran abrazo para vos. Néstor. Papá, gran abrazo. Ismael, gracias. Gracias por venir y acompañarnos en el programa desde la cabina ahí haciendo fuerza. Buena semana a todo el mundo.